Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todo esté bien. Vamos a buscar otra experiencia más del cofrecito de los recuerdos del tiempo como misionero y pastor en San Juan, Argentina. Cuando leemos la Biblia vemos que mucha gente rodeaba a Jesús y le estaba sirviendo y siguiendo. Tenemos los discípulos y otros que también que le estaban ayudando en mucho y fueron para muchas bendiciones. Pero también nos encontramos personas que no eran de ese ámbito de colaborador de Jesús, que sin embargo era para grandes bendiciones. Vemos, por ejemplo, Simón de Cirene que llevaba la cruz, o la gente que prestaba la mula para Jesús, o Nicodemo, el fariseo, o vemos, por ejemplo, el muchachito que prestaba o entregaba prácticamente los pancitos y los pescados que había llevado. Y también vemos otra gente como Juana, Susana, y bueno, la lista puede ser muy larga de gente que estaba prestando servicio a Jesús a pesar de que no eran colaboradores, seguidores y discípulos de él. También experimentábamos en tiempo en San Juan que había gente fuera de nuestro ámbito, que no eran de nuestra fe, que no eran seguidores de nosotros, no eran miembros de la iglesia, pero que fueron usados en la mano de Dios para grandes favores para la iglesia y su desarrollo. Cuando éramos nuevitos allá, necesitábamos comprar o edificar un templo. No conocíamos a nadie, ningún ingeniero, ningún arquitecto, ningún constructor. No se sabía tampoco cómo se hacían los planes y los trámites en esta cultura y esta tradición nueva para nosotros. Oramos a Dios y Él nos guiaba a un Señor que era un Señor muy capaz y que tenía una red de contactos de gente que necesitaba a nosotros. Él hacía los planes, él hacía los trámites con las autoridades, él conseguía constructores, él sabía cómo construir y también conseguir materiales, etcétera, etcétera. Y fue para una gran ayuda. No era de nosotros, era católico y su madre era muy activa en la iglesia católica. Pero él sentía por nosotros y jamás entramos en polémica. Al contrario, él nos apoyaba en todo. Cuando nosotros necesitamos construir templos, viviendas y otros edificios, él estaba brindando ayuda. No por el asunto económico, vimos que él dio su corazón y su tiempo para nosotros muchas veces. Él fue para grandes bendiciones y amas morales. Y nunca jamás me olvido a él. Estoy agradecido a Dios por este Señor que Dios mandó a nosotros. Pronto necesitábamos también como nuevos de imprimir tratados y folletos, invitaciones. Y estaba en la misma situación que imprenta puede servir para nosotros. Y Dios nos guiaba a una imprenta de una familia española. Y vimos inmediatamente el primer contacto que había onda, que había armonía. Eran católicos, pero ellos entendieron nuestra situación y comenzaron a hacer trabajo para nosotros con mucha puntualidad, con mucha calidad y muy buen trabajo, muy prolijo. Cumplidores en todo y sobre todo una armonía perfecta. Y estaba desarrollándose una amistad bastante estrecha y nosotros seguimos con ellos década tras década. Y cuando el hijo asumió después de que había fallecido el padre, nos hicimos muy amigos y nosotros nos llevábamos bien.
y fue para gran bendición para la iglesia y para la obra del Señor. Él se llamaba Emilio Espinosa y estoy sumamente agradecido a Dios por ese Señor que Dios mandó en nuestro camino, y toda la gloria para el Señor. También necesitábamos pronto también, por supuesto, de tener obras de carpintería, hacer los bancos y, ventanas, puertas y todo eso que significa un edificio que necesita mucha carpintería. Y allá Dios también nos vinculó con un carpintero. Él era muy joven, pero muy capaz, y él mostraba un excelente trabajo con fidelidad, y lo hacía muy bien y muy prolijo, y nunca jamás he encontrado un carpintero de esa calidad. Y sabe que él era muy activo en la Iglesia Católica. Y él hablaba mucho conmigo de Dios y yo con él, y nos encontramos juntos con el Señor Jesucristo al lado de la cruz del Calvario. Nuestra conversación siempre circulaba alrededor de Cristo Jesús y la confianza fue mutua. Podíamos hablar de todo, nuestros problemas personales, y oramos el uno por el otro, y éramos bien unidos en Cristo Jesús. Y Él seguía haciendo nuestro carpintero todo el tiempo que estuvimos allá en San Juan. Él se llamaba Figueroa, y estoy sumamente agradecido a Dios porque le mandó para ayudarnos. Pronto, cuando la iglesia bien formada y fue fuerte, teníamos la idea de abrir una propia radio, una FM. Tampoco nos conocíamos quién que podía ayudarnos con eso, pero aquí Dios también nos mandó a un contacto con un ingeniero de este tema que trabajaba en una emisora. Era joven, pero muy capaz. Y él se ofreció de ayudarnos de formar y construir una emisora. Y nosotros fuimos la primera FM cristiana en Cuyo, y también la primera FM entre las FM comerciales libres. Dios nos ayudó. Él usaba este ingeniero joven. Él se llamaba Hugo Guardia. Él seguía a nuestro lado, década tras década, abriendo otras emisoras en otros pueblos, desarrollando la obra y el equipo en todo el tiempo. Y él también no era de nosotros, pero él tenía el corazón con nosotros. Y estoy sumamente agradecido a Dios por el labor que Él hacía con nuestra obra. Toda la honra para el Señor. La lista se podía hacer muy larga de gente que Dios mandó en nuestro camino para ayudarnos y ayudar la obra, a pesar de que no era de nosotros. Dios era así cuando Jesús estaba aquí en la tierra, y también con los discípulos y apóstoles, y también con nosotros. Y damos toda la honra y la gloria. Estoy sumamente agradecido por estas personas que yo he mencionado recién, y que el Señor bendiga ricamente sus vidas, y que el Señor te bendiga a ti también. Amén.